La Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, a través del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, en su 19ª edición, organizado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, les da una cordial bienvenida a esta mesa virtual, titulada Al Maestro con Cariño. Participan Ricardo Siri Liniers, Juan Matías Loazó, Tuté, José Trinidad Camacho Orozco, Trino, José Ignacio Solórzano, Gis, Adriana Mosquera, Nani, modera Lorena Martínez. Privilegio de presentar la mesa maravillosa de Al Maestro con Cariño con 5 caricaturistas muy talentosos y pues sin más preámbulo los escuchamos. Pues así ya de plano, muy bien. ¿Sí? Me parece muy bien. Vamos a hablar entonces de Fontana Rosa o de Quino. No sabemos, de Quino. No, yo quiero que empiecen los coterráneos, o sea, puede ser Tute, porque casi nunca lo oímos, y luego sigue Liniers, porque... Y luego, insoportablemente cae todo el tiempo por ahí y ya están cansados de oírme, ok. Y luego yo creo que luego sigue Nani y ya Gis y yo no vamos a decir nada, pero bueno. No, yo sí veo que se equivocan en algo, intervengo inmediatamente, claro. Sí, eso. Bueno, no sé, no me estudié el libreto, así que no sé bien cómo arrancar. Lo primero que habría que decir es que, bueno, acá creo que todos arrancamos leyendo Mafalda, los tomitos de la Flor, ¿no? Y lo fuimos releyendo a lo largo de la vida. Lo segundo es que para mí Quino es el gran humorista gráfico ya no argentino, sino por lo menos hispanoamericano, ¿no? Y es creo yo, el padre del humor gráfico moderno. Para mí hay un antes y un después verdaderamente de Quino. Quino vino a complejizar, a sofisticar, digamos, el humor gráfico que se producía hasta ese momento en Argentina, que era más bien de orden doméstico, ¿no? Siempre tenía que ver con lo que sucedía a nivel nacional, a nivel coloquial, que estaba muy bien, pero Quino le incorpora una complejidad y una preocupación internacional, ¿no? Su preocupación era sobre el mundo, y de hecho, de alguna manera, el globo terráqueo aparece casi como un personaje más de la tira de Mafalda, ¿no? Y después, bueno, hay mucho para hablar, digo, después está todo lo otro de Quino, todo el otro mundo Quino que no tiene que ver con Mafalda y que incluso es, desde mi punto de vista, superior. Estoy de acuerdo, yo también. De acuerdísimo. ¿Y tú, Liniers, opinas lo mismo? ¿Te gusta igual Mafalda? Yo sí, además a Tute siempre lo envidié mucho, porque Tute creció alrededor de toda esta gente. Es como que los tíos eran Fontana Rosa, y Quino, y Cristi, todos mis héroes que cuando yo estaba creciendo eran abstracciones, ¿no? Porque los dibujantes en Argentina, bueno, y Gis y Trino, claramente en México también, no tenemos nombres de seres humanos. Tenemos como una palabrita. Acá los americanos, en cambio, yo estoy en Estados Unidos, los gringos firman todo con nombre y apellido, y firmar con una sola palabra te preguntan, ¿quién sos vos? Bono, ¿qué sos? Sting, te llamas un solo nombre. Pero en Argentina, yo creciendo, eran todos estos nombres, ¿no? Caloi, no sabías qué era Caloi, no era un apellido, no era un nombre. Y Tute tuvo la suerte de enterarse mucho antes que yo que eran todos seres humanos, que no eran abstracciones de donde venían esos personajes. Así que... Sí, es verdad, pero también hay que decir que Quino era como una especie de imagen fantasmática, no era un tío como el negro Fontana Rosa que venía a casa, se quedaba... Era una figurita más difícil, ¿no? Era una figurita más difícil y más temida, ¿viste? Porque era un tipo parco, no era un tipo simpático, era un tipo de pocas palabras, no era muy sociable, no andaba por ahí pidiendo reuniones, cenas, participaciones en charlas, no. Era un tipo más bien reticente, de hecho tenía un cartel colgado, él lo contaba, en su estudio que decía, no doy entrevistas, así recibía a la gente, ¿no? Oye, pero no era, digamos, gruñón, o sea, no era, digamos, rudo con la gente que se acercaba. No era rudo con la gente que se acercaba, pero sí era
tenía una honestidad brutal. Viste que la honestidad puede ser una cosa muy positiva y también puede ser una cosa muy, muy terrible, ¿no? Decir siempre la verdad. Y Quino siempre decía la verdad. Entonces, si vos ibas y le mostrabas tus dibujos... Un cuento lindo ahí con Quino, de esto que está hablando Tute, que es que a mí, con el tiempo uno fue conociendo, ¿no? a gente que uno admira, y al principio te da un poco de susto, pero eventualmente, ¿no? Te relajabas y te podías hacer amigo. Con Quino no lo logré nunca, siempre volví a una timidez, además mía, como de antes de original. Claro, ante el ídolo. Y él también él ya venía tímido, entonces los dos eran, hola, hola. Y una vez estábamos viendo en España, en Madrid, en la editorial que nos publicaba los dos los libros, y me toca sentarme al lado, y dije, listo, este es el momento en donde le mangueo un dibujo. Finalmente me voy a animar, lo tengo una hora sentado al lado, o me hago amigo hoy, o esto... Saco un cuadernito que tengo, ¿no? Y lo miro y le digo, mientras espera, no teníamos nada que hacer y ni siquiera estaba hablando con nadie, le estaba mirando para adelante. Y saco mi cuaderno con la lapicera y le digo, Quino, ¿por qué no me haces un dibujo? Y me miró y me dijo, ¿para qué? Y yo, ¿para qué? Pero Bueno, es una así respuesta muy argentina también. Los argentinos en general es como, ¿y qué querés que te diga? ¿Y a dónde vas vos? ¿O quién sos vos? Mira, yo disiento un poco de mi querido Tute, que por cierto, justamente el día anterior a que muriera Quino hablamos, ¿te acuerdas, Tute? Sí. El día siguiente amanecimos con la noticia de que había muerto Quino. Yo disiento, para mí, la obra maestra del maestro Quino es Mafalda. Porque yo empecé a leer a Mafalda con 7 años. Y yo no sabía si Quino era hombre, mujer, gato, perro, ni idea. Yo solamente sabía que había una niña ahí que hablaba y que decía cosas que yo quería decir. Entonces, yo me hice la imagen de que las mujeres podíamos hablar, protestar, decir cosas de política, de que el mundo va mal, de que el planeta esto, lo otro, y me fascinó. Luego, más adelante, me di cuenta que era hombre y pues también me sorprendió la sociedad, porque decían, es que las mujeres no dibujan. Y yo, ¿cómo así que las mujeres no dibujan? Entonces ahí ya como que me retó la sociedad y dije, pues yo quiero que Mafalda crezca. Y un poco de ahí sale mi personaje Magola, porque me quedé muy frustrada cuando Quino decidió dejar de hacerla. Digo yo, bueno, ¿y todo lo demás que falta por contar de su vida, de los hijos que ella va a tener? Que por cierto, mi personaje favorito es esta, que es una cafre. Claro. Esta es para que la metan presa, pero me encanta porque es el personaje a batir. Entonces yo decía, bueno, me faltó tanto por saber de Mafalda, tanto que me contara Quino, y intenté seguir como la saga dentro de mis medios, pero de ahí sale mi trabajo. Entonces me inspiró muchísimo su trabajo, sin saber ni siquiera si era hombre o mujer, fíjate. Oye, Nani, pero fíjate que hay algo muy chistoso porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Quino además, en un ambiente muy amable, porque estaba en la FIL en el 87 y nos dice que si queremos ir a la playa, aquí cerca, a Careyes, y gracias a que Gis tenía un primo que era el gerente del hotel, pudimos irlo a ver a él y a Alicia. Bueno, perdón, además tuvimos el gusto de, ¿te acuerdas que lo rescatamos del hotel donde él estaba? Él estaba sí, en otro. Claro. Exactamente. Y no le estaba gustando. Estaba en uno que era, desde las 7 de la mañana, ya era, todos en la playa, tum, 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 tum. Y tú sabes, ahorita que decíamos que Quino era como muy, muy honesto, no, pero tenía un guardaespaldas que era Alicia, que era tremenda todavía, que estaba ahí para decirle a Quino, y trabajaba en esta onda, en la chamba era el policía bueno y policía malo, ¿no? El policía malo era Alicia, pero realmente era al revés. O sea, siempre. Quino la mandaba, sí, Quino sí. Exactamente, era su parte ahí. Y como estuvimos en la playa, sí tuvimos la oportunidad de que él se concentrara a escucharnos, a que nos dibujara. O sea, a mí me hizo un Miguelito, pero es que no había nada más que hacer y yo ya le tenía todo ahí. Claro que sí, como bien dice Liniers, sí, no dijo para qué, pero dijo, pero estamos en la playa. Oye, y tengo una pregunta, ¿y Quino se puso vestido de baño? ¿Cómo tenía las piernas? Yo estaba como el papá de Mafalda, o sea, como unos churritos así flacos. No hay foto de eso. Tenemos un video. Hay un video. Sí, o sea que
espero que cuando estén viendo esto ya esté accesible, o sea, es decir, que ya esté insertado en el video de esta plática, porque tengo unas tomas donde sale Trino ahí junto a Kino, entonces me di el gusto de decir, aquí tenemos a Kino y a Trino, o sea, porque estábamos ahí en una escena donde están saliendo tortuguitas a desovar, o sea, de suerte nos tocó ese momento ahí en Careyes. Entonces fue un momento entre de belleza natural y para nosotros de reverencia ante el ídolo, o sea. No, y había una cosa muy linda porque la cena era, digamos, junto al mar, pero eran unas velas que apenas podías ver y te traían la comida y no veías. Entonces Kino lo que hacía es que tenía una pluma con luz y le estaba iluminando la comida a Alicia todo el tiempo. Ah, claro. Y Alicia acababa, entonces ella dejaba y él comía. O sea, Alicia no le iluminaba nada, él comía. Pero veía que Alicia otra vez volvía y se le iluminaba otra vez. Ellos dos eran el terror de los restaurantes porque eran muy exigentes con la comida. Entonces, era uno de los motivos por los que nadie los invitaba a morfar, porque nadie se animaba a recibir a Kino y Alicia en su casa y que no les gustara la comida. Eran muy exigentes, han cambiado platos en todos los restaurantes, han pedido hablar con el chef, ¿viste? Un comportamiento tremendo. Eso nos pasó en Monterrey. Sí, es verdad. Hablando de playas, mira, una vez vino un chico a casa y que quería cambiar dibujos míos, y tenía unos dibujos, y tenía un dibujo de Kino, y le dije, agarrá todos los míos que necesites y dame el de Kino. Así que me dio este dibujo, ¿no? Que es un dibujo de Kino de la revista Rico Tipo, porque me enteré ahí ese... ¿no? Acá, del primer Kino. Página 6, así que... Pero no tengo el chiste, no sé cuál es el chiste, así que si a alguno se les ocurre un chiste, sería lindo. Porque el texto iba abajo. Vemos que hay un señor ahí con plata, tiene como una carpita mejor, y hay una chica ahí tomando sol, y mi teoría es que si Mafalda fuese adolescente o en los 20s, tiene ahí como una cosa mafaldesca, ¿no? Es ella, sí. Claramente Oye, no pero, es Mafalda, pero... Entonces, el chiste se supone que en esa iba como a máquina un texto abajo, ¿o qué? Claro, los ponían después con la persona que ponía las letras, supongo. Como en el New Yorker, que vienen ahí abajo los diálogos. Hay un chiste de mi viejo, de Clemente, que está Clemente caminando por la playa y ve a una mina muy parecida a la que acabas de mostrar, que dibujó Kino, y nada más que está sentada y con una mallita y se le ve un poco la cola y Clemente la va mirando con ojos un poco desesperados hasta que pasa por adelante de ella, le ve la cara y era Mafalda y grita Mafalda, ¿no? se había convertido en un minón de grande. Oye, una de las cosas, Nani, no sé, nos tocaba a Gis y a mí que venía a la Feria de Guadalajara aquí, ¿no? Le encantaba la Feria de Guadalajara, no por la feria, porque se le hacía espantoso que lo tenían que hacer firmar horas y horas, sino porque cuando se iba a Alicia a cualquier cosa y nos lo dejaba, siempre nos decía, vamos a ver minas. Y entonces todo el tiempo era un mirón, o sea, le encantaba. Era de ojo alegre, de un ojo alegre y el otro también, pero abarcaba más, perdón, pero era increíblemente cachondo, o sea, neta, le encantaban todas las y nomás venía Alicia y volvía a comportarse como con esta cosa de... O sea, tengo el recuerdo, ya no sé si yo lo transformé, o sea, y no se use decir buena allá en Argentina, pero tengo el recuerdo de estábamos en un carro viendo pasar una muchacha, pero qué buena que está. Sí podría ser, sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. También le gustaba mucho el vino, ¿no, Tute? Era un experto. Kino era mendocino y amante del Malbec, sí, un gran tomador de vino. Oye, pero se ve como muy elegante siempre el maestro. ¿Se llegaba a poner ebrio o no? Se ponía en pedo y hacía una cosa muy inteligente. Primero que sabía, era de buen beber, es decir, le gustaba el buen vino. Sí. Entonces, donde detectaba cuál era la mejor botella en una mesa, en una cena de mucha gente, se la arrimaba y acto seguido la ponía abajo de la mesa, al lado suyo, y se servía él solo. ¡Es un jefe! ¡Es un jefe! Si querías tomar buen vino, tenías que sentarte al lado de Kino. Genio. Una de las cosas Vos sabés que cuenta
cuento una cosa cortita. En un momento hice un programa de entrevistas a artistas y uno de los entrevistados fue Quino. Les conté hace un rato lo reticente que era con respecto a ese tema, ¿no? Al punto de poner ese cartelito de periodistas abstenerse. Y sin embargo, por la buena relación que teníamos, accedió. Y fui. Yo siempre iba un poco después porque primero iba el equipo, que montaban la cámara, las luces y qué sé yo, y yo llegaba un ratito después, cosa de arrancar directamente la nota. Bueno, fue de esta manera, llego a lo de Quino y ya estaban con las luces, ya estaban casi terminando de preparar todo, entro, le digo, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Que yo, y lo primero que me dice, bien, 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 ¿cuándo se van? ¡Señorón! Y yo decía, pero escúchame, acabamos de llegar. ¡Va a empezar! Así que imagínate cómo empezó la nota, era muy difícil, ¿no? Es decir, lo tenía Quino atrincherado porque le molestaban las luces, bueno, hicimos bajar las luces lo máximo posible. Yo vi la nota, me acuerdo de ver la nota y vi que llegaste con una botella de vino ya con el conocimiento de vamos a entrar por este lado, a ver si... ¡Claro! Exactamente. Buena Entonces, en un momento le dije, traje una botellita de vino, ¿querés que la descorche? Por supuesto. Arrancamos, y entonces fue la primera nota que hice tomando vino. Nos chupamos toda la botella, y después desarmaron todo, se fueron, y nosotros seguíamos con la segunda botella, y él quiso tomar una tercera botella. ¡Wow! Y Alicia no nos dejó. Pero esta entrevista, Tute, si no me equivoco, me corriges, fue reciente, él ya estaba incluso bastante malito y todo, y todavía trincaba bien, ¿no? Fue su última entrevista, en realidad su penúltima entrevista, porque la última se le hizo Boy Olmi, no hace mucho, que también vino a verme, voy a ver cómo encaraba a Quino, sabiendo todo esto, y le di una botella de vino para que le llevara. Le dije, mira, esta es la mejor manera de... Oye, pero sí funcionaba el vino con él para aflojarlo un poco, sí se ponía un poco más locuaz. Le gustaba tomar vino, entonces la pasaba bien. Una vez que empezó a tomar vino se olvidó de las luces, pues estaba molesto. Sí, claro. Incómodo, sí. Me decía Alicia que fueron en uno de estos viajes en España y estaban viendo la televisión gallega. Y aparecía de repente uno de los concursantes, se apellidaba igual que él, Lavado. Y entonces que Alicia vio dijo, se parece a ti, o sea, es como un pariente tuyo. Dice, es que sí tengo muchos parientes acá en España, pero es que físicamente. Y entonces dice el presentador le dijo, ¿usted cómo se enteró para este concurso? Dice, aquí me lo dijo mi mujer que viene aquí. Entonces dijo Alicia, sí es pariente tuyo, viene con su mujer. O sea, entonces, se llamaba Alicia también, ¿no? Siempre, todo el tiempo pegados, entonces, y daba mucha risa porque la misma Alicia decía, es que este güey todo el tiempo está conmigo, o sea, estamos ahí pegados todo el tiempo. Como unos pajaritos, ¿no? Eran como dos pajaritos. Pero yo quiero romper una lanza a favor del maestro Quino porque por unas cosas o por otras conmigo fue súper amable. Yo voy a mostrar una foto, esta seguramente la pondrán después, pero esto fue cuando le dieron el premio Quevedos aquí en España, a ver si se ve más o menos. A ver, ¿dónde estás tú ahí? Pues yo ahí estaba, ¿abajo? Pelo cortito, aquí. Sí, porque aquí no ya lo vi. Ya. Sí. Ajá. Destino, y bueno, hay un montón de gente. Bueno, por supuesto, el primer día que yo lo vi, yo me puse súper nerviosa porque yo jamás en mi vida imaginé que iba a poder conocer a Quino en persona. Y cuando fui a hablarles me empezaron a salir las lágrimas. ¡Qué bonito! Claro, pero él me cogió por los brazos y me dijo, pero qué tonta. Pero rompió el hielo. Claro, ¿por qué lloras? Qué tonta. Si yo sé quién eres, ¿por qué? Cuando me dijo, yo sé quién eres, yo lloraba más todavía. Claro, yo más nerviosa, yo temblaba. Fue tremendo. Pero yo dije, bueno, ya lo conocí, ya chao, jamás le podré volver a hablar porque es un personaje como tan inalcanzable. No, resulta que coincidimos varios días y al día siguiente él vino y me tocó en el hombro. Cuando yo volteé a mirar y veo que es Quino, casi me da algo otra vez, pero ya nos pusimos a hablar tranquilamente y era muy amable. Él era muy tímido, sí, pero luego cuando quería hablar de temas, por ejemplo, en este caso de las tiras cómicas, no sé, era muy calmado en su voz, te tranquilizaba, era muy amable, muy cercano, o al menos esa fue la sensación que yo tuve. No sé si ustedes tuvieron la misma.
todo es cierto, digamos. Era un tipo absolutamente tímido y probablemente eso también parecía que lo hacía parecer un tipo más distante. Pero en realidad era un gran tímido y un tipo con una honestidad que no solo era honesto profesionalmente y en la vida cotidiana, sino éticamente. Un tipo, una vuelta hablamos de una noticia que no me acuerdo qué había pasado, se había caído alguien de un estadio, lo habían tirado de las gradas, ¿no? Y hablamos de eso y me dice, sí, estoy muy mal con ese tema, ¿no? Estaba, pero afligido de verdad con ese tema. Y digo, ¿lo viste? Me dice, no quise verlo porque sin verlo no pude dormir 2 noches. Si lo llegaba a ver, el video, no iba a dormir en un mes. Así lo afectaban las cosas, ¿no? Es decir, honestamente lo afectaban de esa manera. ¿Quiénes eran sus ídolos? Yo sé uno que dijo en la FIL, dijo que Sempe era uno de sus grandes ídolos. Steinberg también, ¿no? Steinberg también. Steinberg. Sí. Yo creo que tenemos ahí ídolos comunes, muchos los que nos dedicamos a esto. Sí. Oski. Hablaba mucho de Oski, porque además eran amigos, ¿no? Entonces se veían mucho y le había sufrido mucho que había muerto y era así como su gran ídolo también. No sé si se ve, pero sí, no era su ídolo, pero yo me vine a enterar hace poco porque me puse a investigar que, fíjate que incluso le pasó a Kino, esa cosa que te dicen a ti cuando creas personajes y te dicen, bueno, hazme un personaje estilo Mafalda. A Kino le dijeron, hazme unos personajes estilo Carlitos, estilo Schulz. Entonces él contaba esa anécdota como que él intentó, le salió otra cosa, pero bueno, él lo intentó, pero era su referente para empezar a trabajar. Por supuesto, pero sabes que sí decía, y lo decía en las entrevistas, que Mafalda no era su preferido, o sea, a él lo que más le gustaba hacer humor internacional, genial, sin palabras, casi, o bueno, que tenía mucho que ver con la pareja, con las relaciones personales, con el poder, con todo esto. Y yo me acuerdo que en la Feria de Monterrey me tocó presentar a él y a Rius, pero entonces yo tomé la decisión, cosa que Alicia estaba muy encabronada, de no hablar de los libros, porque todas las veces todo mundo habla, y a ver, platícanos, ¿de qué trata el libro? Entonces yo dije, no, yo quiero hablar como si fuera el fan que quiere oír de por qué mataste a Mafalda en esta tira donde pasa un camión de sopa y atropella a Mafalda. Y entonces dice, ahí Kino se puso, pero a hablar mucho y dijo, eso es algo que inventaron ustedes los mexicanos. Eso no existe en Argentina, eso no existe en Colombia, no existe en España, eso lo hicieron aquí. Por supuesto, somos los genios de la piratería aquí en México. Una tira apócrifa que se hizo aquí en México que mató a Mafalda. Él nunca mató a Mafalda. A mí me pasó en Oaxaca, en la Feria del Libro de Oaxaca, que iba a ir de invitado especial, Kino, le iban a hacer todo, el póster lo había hecho Magallanes, una Mafalda con unas piedras, era una cosa hermosa. Y entonces el día principal era en el teatro principal del pueblo, estaba lleno, gente con vinchas de Mafalda, de Miguelito, la remera, los chicos, y a último momento Kino no fue. Que se sintió mal, lo que sé yo, y entonces dijeron, bueno, me vienen a ver a mí, me dicen, bueno, Kino no puede venir, pero si tú puedes salir y hablar un poco de Kino, la cara de decepción que yo veía desde el escenario para abajo, la cara de esta gente que estaba esperando que salga John Lennon y de repente salió Justin Bieber, como con la vincha de la persona que tenía la vincha de Mafalda, pero a mí lo que me pasa con Mafalda es que por ahí las páginas de Kino son más complejas o trabaja mucho el tema del poder, que es muy interesante. Lo que pasa con Mafalda es la importancia del personaje. Por ahí puede ser que sea técnicamente más interesante lo otro, pero la importancia de Mafalda para mí está en que la empezamos a leer cuando somos chiquitos. Entonces, Mafalda es un personaje que todos empezamos a leer cuando somos chicos. ¿Y qué es lo que te enseña Mafalda? ¿Te enseña a portarte bien, a hacer lo que dicen tus papás, a no pegarle a tu hermano? No. Todo eso lo que te enseña Mafalda es a cuestionar el poder, cuestionar lo que te viene de arriba, no querer tragarte la sopa que te quieren enchufar los grandes. Entonces, poner ese germen en las cabecitas de los niños latinoamericanos me parece saludable, por lo menos. No, y te encariñas con todos los personajes. O sea, para mí incluso... El Mafalda mío, mirá cómo lo tengo.
Copiando, ¿no? Ahí está la copia. Sí. Estos son todos los que copié y para no copiarlos 2 o 3 veces, lo copio una sola vez. Eso está bien, organización ante todo. No, estoy que doy clases. Sinceramente, Increíblemente doy clases de Mafalda acá en Dartmouth, en universidad. Te doy unas clases de historia. Y lo más raro de todo es que no solamente doy clases de Mafalda, sino que he dado clases de Tute, he dado clases de Gis, de Trino. Y Nani, a vos todavía no, pero ya te vamos a incluir porque tiene que ser. Tranquilo, claro, que ya te voy a mandar material inmediatamente terminemos aquí. pero la ¿Y confusión. qué le das a chicos en inglés? ¿Le das las No, es el departamento de español, pero los alumnos son Ah. todos americanos que hablan así. Entonces, la confusión que les genera cuando le muestro los dibujos de Gis me da una felicidad ver a los alumnos mirando diciendo, "Ah, esto no es como Mafalda, esto es profesor". Sí, ¿la Quiero conocían a ver esas Mafalda? clases. No la conocían, ¿no? ¿A Mafalda? Y Mafalda la conocen, acá hay una universidad de historieta y la gente la conoce en la universidad de historieta, los alumnos, pero no la leen mucho, no se consigue en inglés, digamos. ¿no? Claro, Es como porque una hay figurita poquito en difícil. inglés. Sí. Yo estoy tratando, acá tengo un par de editoriales que los torturo. Pero, pero mi clase de Dartmouth, que son pibes que no están estudiando cualquier otra cosa, me miran con una confusión cada tanto que es. Claro. Y Miguel, Pero- a eso que tú estabas diciendo, antes de que se me olvide, perdona que te interrumpa, quería agregar que, yo no sé, a lo mejor tú te nos puedes sacar de la duda, ¿será que Kino fue uno de los primeros feministas en el tema de las tiras cómicas, incluso sin saberlo? Porque él realmente, el personaje como que le sobrepasó, Mafalda le sobrepasó. Yo vi alguna entrevista donde él decía, es que Mafalda es una niña odiosa, a mí me gusta más, por ejemplo, Manolito o Felipe, personajes masculinos. Y cuando Sí. yo veía las tiras cómicas, eran todas hechas por hombres en los periódicos, ¿no? Y los protagonistas eran hombres y las mujeres eran como personajes secundarios. Entonces, a lo mejor él sin darse cuenta puso a Mafalda, una niña, como protagonista, y hizo una revolución que él ni se esperaba. ¿Puede ser eso? Sí, yo creo que Kino fue desde siempre un feminista, digamos, o profeminista, humanista, pacifista, digamos, ¿no? Esa es su naturaleza, así era él. De hecho, cuando se usó a Mafalda para manifestarse en contra del aborto legal en Argentina, Sí, sí. él salió a decir que de ninguna manera, que eso era falso, era un dibujo apócrifo también, y que Mafalda de expresarse de alguna manera sería pañuelo verde, lo dijo él, ¿no? Claro, Como tú. claro. Es que, digo, hablando y conociendo bien la técnica de todos nosotros que estamos aquí, y ahorita que decías de Gis en los monos, es que tanto Gis y yo, por ejemplo, para dibujar, y ustedes también lo creo, para dibujar un teléfono, para dibujar una lámpara, pues es lo que te acuerdas y así va. Entonces yo le comentaba, pues de repente había una tira en donde todo estaba perfectamente dibujado y había una máquina Singer. Y entonces él me decía que para hacer ese cartón, se tardaba una semana porque se iba a la biblioteca, no había internet, a ¡Qué buscar profesional! y a sacar copias fotostáticas de la máquina Singer para llevársela hasta que le sal. El chiste no tenía nada que ver con la máquina Singer. El chiste es que estaba detrás ahí una máquina Singer. El chiste no tenía, pero se clavaba tan cabrón en que tenía que ser la máquina Singer como era. Y yo le decía, pues, es que no mames, o sea, claro, Sí, o era sea, impresionante eso, ¿no? Era impresionante. A mí me recuerda lo que decía Garaycochea. En una de las clases en la escuela de Garaycochea te hacía dibujar una bicicleta, pero sin usar archivos, sin decir de memoria, ¿no? Entonces todos dibujábamos una bicicleta y después pasaba por atrás y decía, bueno, ahora hagan que funcione, ¿no? Porque siempre te olvidas algo, o la cadena, o no sé, algo está mal, ¿no? Bueno, Kino dibujaba todo al detalle, hasta los tornillos, ¿no? Hasta la mueca del tornillo, todo. Sí, Es que sí, yo- no, es demasiado. O sea, incluso me llegó a tocar ver por ahí alguna declaración de algunos de los moneros de la época, los que se iban por la línea más punk, por así decir, de línea más loca, que algunos estaban como digamos, en oposición al preciosismo de Kino, ¿no? Porque él sí era como el colmo de lo perfecto, ¿no? Yo una de las cosas de las clases más importantes de mi vida de historieta fue
un capítulo de Caloi en su tinta, en donde el padre acá del maestro decía, hablaba de Oski, y decía que Oski, cuando dibujaba un árbol, inventaba un árbol. Y cuando dibujaba un objeto, inventaba el objeto. Y yo fui ahí, yo no dibujaba muy bien, cuando decís, con eso podemos zafar, porque claro, yo que no sé dibujar una bicicleta, un auto, pero si invento cómo es. Eso es. Y eso es lo que exacto. debería haber hecho Kino con la Singer, siendo que era tan admirador de Oski. Se hubiese ahorrado un montón de plata en fotocopias y cosas raras. Me encanta Es esa cierto, es anécdota cierto. de Oski. Sí, porque Hay- nos representa. Nos representa totalmente. Hay algo de eso. Mi viejo decía que Steinberg se había tomado el trabajo de reinventar el mundo, ¿no? Porque lo redibujó y era cierto. Hay un edificio Steinberg, hay un árbol Steinberg, hay una luna Steinberg, ¿no? Y hay algo de eso. Evidentemente aquí no le iba por ese lado, quería retratar exactamente las cosas, ¿no? No sé si eso es lo mejor. Digo, Sempé hacía otra cosa y Kino admiraba a Sempé, la soltura que tenía Sempé. Exacto. Kino era Pero- de los dibujantes que sacaban la lengua para dibujar, pero que bueno, que hacía unas obras maravillosas, mucho mejor de lo que él creía que dibujaba, ¿no? Pero también inventó un universo Kino, porque por ejemplo hace como, cuando todavía podíamos salir, hace como un año que salí a la calle, a la vuelta de mi casa, había un carro, un coche, un automóvil igual al del padre de Mafalda. El Y yo dije, Citroën. mira, Citroën. ese es el carro del papá de Mafalda. Y claro, como él lo dibujaba tan perfecto, yo no sé nada de carros, pero lo pude identificar y me dio tanta alegría, digo, me voy a hacer una foto. Sí. Bueno, pero Kino es muy famoso que Kino calcaba de un cuadro a otro en la tira a los personajes porque temía que no se parecieran, ¿no? No, qué grueso, cabrón. Fíjate. No, y digo, ante esta crítica de demasiado perfeccionista, que incluso para algunos era como un estilo algo frío, yo ahí difiero, porque sí, lo perfeccionista sí, pero a mí se me hace que él logra transmitir mucha emoción. O sea, los monos de Kino se me hacen también muy emocionales. Sí, Sí. están vivos. Exacto. Y toda Mafalda, esto a lo mejor ya lo saben, pero no todos los que nos están viendo ahorita, toda Mafalda lo hizo en Rotring, o sea, con estilógrafo. En cambio, ¿sí? las otras usaba ya también, podía hacer el canutero con la tinta y podía usar el Rotring para, a lo mejor, para hacer los jurados y las sombras, pero nada, pero todo Mafalda me dijo, lo hice en Rotring. Hay una cosa muy interesante de la evolución del dibujo de Kino, que es cómo evolucionan sus manos, ¿no? De las primeras manos en este dibujito que tengo, que eran como medio como las manos de Mafalda, ¿no? Como tres salchichitas que salían por abajo del coso. Y los dibujos de las páginas, más adelante empieza a usar las manos de manera como muy expresiva. Y esto en una de las clases a los alumnos estos gringos, que les trato de explicar aquí, ¿no? Era lo que les dije, o una cosa que me pasó con Fontana Rosa, de hecho, ¿no? Que me pasó una vez en una charla con Fontana Rosa, yo chiquito, pero ya estábamos en un restaurante con los amigos de La Flor, y le quería decir algo como que había observado su trabajo. Entonces le decía, no, a mí, Roberto, yo no le llegué a decir negro, me asustaba. Entonces decía, Roberto, mire, a mí lo que me gusta mucho es como usted dibuja las manos. Y le ponía la mano en la cara de los nervios, ¿no? Entonces le ponía, y le hacía esto, le decía, porque juntás dos dedos y después separás dos dedos y es tan expresivo. Claro. De los nervios yo le ponía cada vez la mano más en la cara, los dedos. Y lo veía a Fontana Rosa que me miraba, y en un momento me dice Liniers, eso yo se lo robé a Hugo Pratt. Y después voy a ver los dibujos de Corto Maltés y tiene los dedos así. Y después en una entrevista de Kino dice, no, yo no sabía dibujar manos. Y le empecé a robar las manos a Fontana Rosa, porque descubrí que Fontana Rosa sí dibujaba bien las manos. Entonces, me gusta cuando se arman como esas cadenas, y entonces uno se anota al final. Y yo me acuerdo que estaba dando la clase a estos chicos sobre esas manos, y durante 2 semanas todos mis personajes tenían unas manos largas y unos dedos expresivos. Después se volvieron a achicar de nuevo. En mis primeros dibujos también le separaba el dedo índice del siguiente, porque era lo que hacía el negro Fontana Rosa, y me parecía espectaula. El espacio ¿no? Sí, ese espacio me parecía espectacular. O sea, lo dibujabas y decías, esto es algo importante. Y además le hacía la uña calada, es decir, viste, no dibujaba la uña, la hacía como si no estuviera, como si fuera un hueco, ¿no? A un huequito. Eso también
Eso también, el negro Fontana Rosa decía que se lo había afanado a Hugo Pratt, y el otro gran maestro de todos estos, incluido el negro Crist y otros colegas, era Alonso. Cuando apareció Alonso en la vida de todos estos dibujantes en Bellas Artes, era el tipo que dibujaba las manos de otra manera, ¿no? Y todos se empezaron a esforzar a hacer manos un poco más humanoides, como las que hacía el negro Crist. Pero, Claro. Ya me entró culpa. Y nosotros todavía con los 4 dedos. Mira, a veces a mano. Dedos, ¿no? Los Ahí 4 están. dedos. Ahí están. Los 4 dedos. Yo dibujo 4 dedos y siempre dibujaré 4 dedos porque un muñequito con 5 dedos me parece ya como medio marciano. Que no Es raro, ¿no? Son muy gordos. Como ¿Quién es acá? A ver, que de los. Sepamos dónde estamos parados. ¿Quiénes dibujan 4 dedos? Yo. Dani. Bueno, Yo voy y vengo, yo voy dando tumbos. Yo soy el único que dibuja. Yo sé, por alguna 5 dedos, no sé por qué. Tengo que. Ah, sí, tiene Míralo. 5. ¿Sabes que en Los Simpson todos los personajes tienen 4 dedos? Ajá. Salvo un personaje. A ver. ¿Quién? Hay un solo personaje en Los Simpson que tiene 5 dedos. ¿Cómo supiste esto? Dato muy nerd, ¿eh? Dios. Está muy grueso ese dato. Dios. Dios. Cuando aparece Dios en los, en Los Simpsons tiene 5 dedos. Ok. Amigos, Ahora toda la esto es escala de información creencias. importante. Esto me lo apunto también. Anoten. Va a venir en el examen. Hay una historia, yo no sé si se la inventaron después o cómo fue, pero dicen que el creador de Félix el gato, aquel gato negro bonito que es tan estilizado, Sí. que su hijo tuvo un accidente y perdió un dedo. Y a partir de ahí decidió dibujar al gato Félix con 4 dedos para que su hijo viera que su personaje era igual que él. Yo no sé si eso es anterior, posterior o... Puede ser, porque ahí Si no, empieza. nevero y bien trovato, como dicen. Es lindo, claro. Sí, esa es la teoría. Sí, esa es bonita. Vamos Está a bonita, adoptarla. sí. Otra cosa que yo le preguntaba aquí no era la opción que tenían él y Alicia de no tener hijos como opción, porque no era una cuestión de que no podían, simplemente era, no queremos tener hijos, no creemos en eso. Y él decía, ¿para qué? O sea, a Mafalda no la llevo a la escuela, es divertida, lo hago yo y además me da dinero. Entonces, realmente eso era como una opción que lo entiendo muy bien yo creo que porque los dos, tanto Alicia como él, eran como científicos, como fríos, no sé, no eran así esos como muy apapachadores. No, pero no era eso, porque tenían sobrinos nietos y eran muy cariñosos con sus sobrinos nietos, le gustaban los pibes, no era una cuestión, no era aversión a los chicos, era más una cosa que incluso se puede rastrear dentro de una ideología, ¿no? Ajá. De una izquierda muy, muy desencantada con la realidad, que decide no traer más gente al mundo, a un mundo tan injusto, digamos, ¿no? De hecho, Quino, muy poquito antes de morir, seguía diciendo que había hecho bien en no tener hijos por este motivo. Sí, yo Mira, lo escuché una vez decir que el mundo estaba muy jodido como para tener hijos, sí. Que qué necesidad de traer gente a sufrir. Y Mafalda pero le dio mucho trabajo, ¿no? Pensemos que Mafalda se dibujó durante pocos años. Es una tira que Quino 10 hizo años, sí. menos de 10 ¿10 años. años? ¿9? Sí, Por 9 ahí. años. Creo que del 63 o 64 al 73, una cosa así. Sí. Casi Supongo que mi primer contacto fue Mafalda, creo, pero el que traigo siempre en la cabeza como de mi primera impresión fue el libro de, ¿cómo se llamaba? De No me grite. Usted no me grite. Usted no me grite. O sea, a mí no me grite. A mí no me grite. El monito viendo hacia arriba y la sombra del grandote sobre él, ¿verdad? O sea, y fue una revelación total, cara. Sí, Hay una anécdota sobre esos cartones que él hacía, creo que era para la contratapa, tú te lo debes saber mejor, de alguna revista que tenía tanto como filigrana, tantas cositas, y la gente le preguntaba que cómo hacía para ir como al ritmo de la revista publicando esos cartones con tanto trabajo, y resulta que él tenía por adelantado hasta 6, 10 cartones, y de repente los iba buscando y decía, pues y lo publicaba, pero seguía produciendo. Entonces tenía ahí como un lote guardado para Qué maravilla. sacar. Sí, nunca se colgó por eso, aunque tuviera tantísimo trabajo ese cartón.
Claro. Impresionante. Y ¿sabes qué le molestaba mucho? Me acuerdo eso pasaba en la playa, porque en la playa de México de repente salíamos ahí como del cambio de hotel al otro, pasamos por un pueblito, y entonces pasabas y veías las mochilas de la escuela, porque era, ya sabes, invierno y estaban las mochilas, porque ya viene en enero otra vez el regreso a clases, y había mochilas de Mafalda, de Miguelito, ¿sabes? Y entonces eso lo sea, pero encabronar y decía, mira, no me dan nada, un peso por esto. Y además Era mal muy hechas, celoso. mal hechas, ¿no? Era muy celoso de sus personajes, no le gustaba el merchandising, hubo una piratería enorme, sigue habiéndola, pero él nunca daba permisos, no le gustaba, se enojaba, no, le costaba entregar originales, era un tipo muy celoso de su material, no le gustaba a la gente que lo copiaba, le caía muy mal, qué sé yo, todo lo contrario al Negro Fontana Rosa, que lo llamaban por teléfono y le decían, queremos hacer una obra de teatro con tus cosas, sí, háganla, decía. No había problema. Dice, Me vale, háganlo. total, si sale mal lo van a putear a ustedes, y si sale bien van a hablar bien de mí, decía. Oigan, pero ¿cómo estuvo que se fue en algún momento dado a vivir una parte de sus días ahí en Italia? O sea, porque, digo, yo lo identifico como, o sea, en el temperamento molusco, o sea, con poca capacidad de movimiento en general. Porque según yo, ¿Cómo sigue el estuvo ese frío. traslado? Sigue al frío, según yo seguía al frío, o sea, en esta temporada es cuando estaba en Argentina y en el verano se iba a Italia y a Madrid porque seguían el frío, él y Tal Alicia, cual. según yo, no sé, a ver, tú dime. Sí, era eso, lo decía, y también España, Italia y después en París también, ¿no? Tuvo un departamento. Ajá. Órale, no, Pues bueno. sí, pero sí, Gis viajaba mucho, no era tan molusco. No era tan molusco, entonces. Viajaba un montón y Órale, se quejaba también de eso porque nunca sabía dónde tenía la ropa y esas cosas. Era casi como tú que tienes el pasaporte en el bolsillo de la camisa, Gis. Es la roja por si nos portamos mal, dice. Este es mi permiso para permanecer aquí toda mi vida. Queridos, nos queda unos minutitos, unos 4 minutos, y me gustaría que cerrara cada uno de ustedes con algo que quisiera terminar para comentar del maestro Quino. Yo tengo un recuerdo de la primera vez que lo vi a Quino, que fue en una feria del libro. ¿Te acordás, Tute, cuando las hacían ahí en el centro de exposiciones, al lado de la Universidad de Derecho? Y yo iba todos los años porque estaba la charla de los dibujantes. Entonces aparecían todos los dibujantes y uno iba ahí, se sentaba abajo y te parecían que todos eran graciosísimos inmediatamente y todos eran... Pero Quino era siempre tranquilito, ¿no? Y estaba ahí y contestaba. Y me fui con el todo Mafalda mío, que no es es el que tengo en Buenos Aires, a que me lo firme, ¿no? Entonces, y hacía mucho calor, y entonces tenía un saco y como que me saqué la mitad del saco, no sé por qué, como era un saco no me lo podía atar a la cintura, entonces me saqué la mitad, iba con el libro y iba todo nervioso, además en esa situación de fila que te vas poniendo nervioso a medida que vas cada vez más cerca del Sí, claro. tipo. Y yo lo que quería era que me dibujara a Felipe o a Mafalda. Y cuando llego me quedo como medio helado con el libro gigante y lo miro así y me dice, ¿me das el libro? Y sigo sin poder como decirle nada y me dice, qué raro usas el saco. Y ahí me anuló el cerebro. Como dijo, qué raro usas el saco, quedé como, no le pude pedir a Mafalda, no pude pedir a Felipe, todo lo que tenía planeado decirle, no le dije nada. Me dijo, ¿cómo te llamas? Ricardo. Entonces puso el globito ese que te hacía, hola Ricardo, y firmaba Quino, ningún dibujito, y me fui con el todo Mafalda sintiendo que había fracasado en la misión que era conseguir el dibujo, porque para mí si un dibujante te hace el dibujo de su personaje, es como es el personaje. Entonces me volví fracasado y dije, algún día me lo voy a cruzar en alguna comida o algo y le voy a pedir de nuevo que me haga un dibujo. Y esa vez seguro que lo voy a conseguir. ¡Lo lograste! Se lo saqué a otro tipo al dibujo, pero bueno. Claro. Gracias, Liniers, gracias. Trino. Mira, yo les voy a presumir, la ventaja de tenerlo en la playa, Ahí está en la es playa. que a mí me hizo un Miguelito, porque era mi personaje favorito, y aquí está, para Trino, un abrazote. Claro, yo tenía solamente el globo de arriba.
Nani, Muchas ¿qué gracias. nos puedes decir, Nani? Gracias a ti, Trino. Pues ya que estamos presumiendo de dibujos, yo estaba sentada al lado de Kino y Kino estaba dibujando Mafaldas como una máquina, ¿no? Mafaldas, Mafaldas. Todo el mundo le pedía Mafaldas. Y a mí, como me gusta tanto Susanita, le pedí que me dibujara una Susanita y me dice, estás loca. Ni me acuerdo cómo es Susanita. Y me la dibujó. Mira nomás. Ay, qué Muy bonito. bueno, porque ya al final no ¡Qué dibujaba nada. padre! No, esto es reciente realmente. Ya él ya no la dibujaba. Dice, vamos a ver si me acuerdo. Sí, le salió muy bien, la verdad. Me quedé con mi Susanita. ¿Y qué nos puedes contar? No, bueno, ahorita me entró un poco de pena acordarme de ahí en la playa, cuando estábamos ahí con él, Trino, porque creo que viví el típico momento de cuando estás con el ídolo, de que quieres mostrarle tus cosas para que las apruebe. Entonces estoy pensando que sí lo cansamos mucho, ¿verdad? O sea, Seguro, poquito. seguro. ahorita me llegó la imagen de estarle pasando hojas al pobre maestro y que ya nomás decía de pronto, es lindo, es lindo. Entonces, sí, ya me dio vergüenza, cabrón. Y tú, por último. Yo tengo un dibujito que es una vergüenza de Mafalda, porque también se lo pedí de muy chiquito con mis hermanos y nos hizo una Mafalda en la época que rellenaba el pelo a Mafalda, porque después ya no lo rellenaba, te hacía el contorno nomás. Es decir, de las Mafaldas buenas. Y entonces decía a Juan Matías, Tomás y Aldana. Y cada uno le fue haciendo algo a su nombre para que se destacara sobre los otros dos. Entonces, yo, por ejemplo, creo que subrayé mi nombre, Aldi le puso unas estrellitas alrededor del suyo, Tommy le hizo un círculo, o sea, una porquería, al punto de que tuve que recortar el globo y me quedé con la Mafalda nomás. Pero te cuento una anécdota así de final. Él dejó de dibujar en un momento, ¿se acuerdan? Que escribió una carta que fue publicada en la revista, Sí. explicando los motivos por los que dejaba de dibujar. Que fue, no sé, lineal, ¿qué fue? ¿2009, 2010? Sí, fines por ahí. de los ceros. Sí. Sí. Y poco tiempo antes de eso me invitó a morfar a su casa y alentado ahí por unas cuantas copas, me animé a decirle algunas cosas porque me contó esta preocupación que tenía, que sentía que se estaba repitiendo, que había algo, bueno, con esta honestidad ética y profesional que lo caracterizaba, que estaba pensando en dar un paso al costado. Cuando me dijo eso, yo medio en pedo con una copa de vino, de champán ya para esa altura, le dije, pero ¿cómo vas a dejar de dibujar? ¿Estás loco vos? Es una catástrofe que vos dejes de dibujar. No, sí. Entonces dije, no, pero escuchame, tenés que hacer algo, pateá el tablero. Le dije, yo en pedo, ¿viste? En el sofá de Kino, diciéndole a Kino lo que tenía que hacer. Tenés que patear el tablero, empezar a usar el color, volvete loco, hacer otra cosa, probar otros personajes. Bueno, no me dio bola, espero no haber apresurado el final. Nada. Pues muchísimas gracias a todos. Esto fue Al Maestro con Cariño. Gracias. Un placer. Ellos todos.